Nosotros ahora pasamos a otro tema. Nuevamente se recuerda un año más de lo que ha sido la tragedia del Ecuabolaño. Es una tragedia que ha marcado la historia de nuestro país. Mañana se cumplen 10 años de esta tragedia que ha cambiado prácticamente la vida de muchos paraguayos, paraguayas e incluso extranjeros que viven en nuestro país. Nos acompaña hoy en mesa de trabajo también un trabajador de la comunicación, reportero gráfico, él quien estuvo en el momento de la cobertura, Sebastián Cáceres. Buenas tardes, bienvenido Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jenny. Un gusto tenerte aquí, Sebastián, con esta cámara. Sí. Que es tu compañera de hace cuántos años ejerciendo la profesión, Sebastián. Y 35, 37 años. Toda tu vida prácticamente. Toda mi vida, sí. Con la cámara y lo que ha sido para los trabajadores, para los policías, para los bomberos, para familiares de víctimas, realmente la tragedia del Ecuabolaño fue un antes y un después en nuestra historia. Así mismo, fue el día más difícil de trabajar ese día. Fue el domingo más difícil de la vida de un trabajador de prensa y de mismo socorristas, todos. Para todos fue, yo creo que nadie, ni el más pintado entre los socorristas, tanto socorristas, trabajadores de prensa, estábamos preparados para una tragedia de tanta magnitud. El domingo más difícil, decías, Sebastián, nosotros conocíamos tu trabajo a través de lo que ha sido principalmente una postal que recorrió el mundo. ¿Estabas trabajando en dónde cuando...? En el Diario Noticias, en el extinto del Diario Noticias. Contanos cómo fue ese día. Fue un día normal, un domingo normal. ¿Estabas de guardia? Estábamos, dos compañeros estábamos trabajando en el turno de mañana. Estaba cubriendo temas deportivos, natación, futsal FIFA, primera final futsal FIFA. Y ahí recibo un llamado del jefe de redacción de turno, que es el señor Celso Chávez en ese entonces, y me dijo que hubo una explosión por la calle Artigas. Me dijo, creo que es gas corona, ¿no querés mirar un poco? Al salir del Consejo Nacional de Deporte, cuando eso ya he visto la humareda muy grande. Y vinimos rapidísimo, llegamos a ese lugar y fue... espantoso, no entendía la gente tirando piedra al local, los policías pidiendo que no se tire más piedra. En eso ya me acerqué, ya escuchamos griterío adentro, afuera. Fue muy difícil, fue muy doloroso trabajar ese día. ¿A vos te tocó cubrir toda esa tarde, toda la noche, incluso estar en guardia permanente desde ese momento? Ya se llamaron a guardia completa prácticamente, sí, todos los medios. Continuamente, hasta que tipo 7 de la tarde más o menos, entré ahí en el local del supermercado, me escabullí de los policías, de los militares, de la fiscalía y entré dentro del supermercado para graficar un poco lo que era el trabajo de los bomberos. Me subí encima de unos techos, el techo de zinc que se había derrumbado. Me subí encima de ese y le estaba haciendo una foto a unos bomberos trabajando ahí para hacer una vista más grande, más abierto, y me dice uno de los bomberos que me baje de ahí. Porque le pregunté si molestaba y no, me dijo vamos a trabajar ahí. Empezaron a levantar los techos caídos y ahí había como 30, 40 cadáveres, uno tras otro, uno encima de otro, así todo enlazado. Una tragedia que realmente marcó, Sebastián. Después nos vas a contar también, a vos te toca hoy cubrir también la Dirección de Comunicación del Poder Judicial. Te tocó cubrir todo el juicio, incluso el Ecuabolaño. Todo el juicio, nos vas a contar cómo viste, cómo seguiste también todo el proceso. Pero en medio de todo lo que hoy se pueda rescatar y recordar está la esperanza. Y precisamente tu trabajo fue uno de los trabajos que recorrió el mundo más que nada, dando un poco esa visión de esperanza en el momento más trágico prácticamente de la historia de los últimos tiempos. Y vamos a pedir el trabajo tuyo y nos contás cómo se dio esta fotografía. Aquí está. Fue tapa del Diario Noticias en el día después, sí, el lunes 2 de agosto. Así mismo. Yo estaba en la vereda de enfrente sobre la calle Artigas, estaba más o menos enfrente del Tropic Club. Y en eso le veo a un policía que llevaba algo bajo
así bajo la cara, la cabeza, y saltó muy largo de ahí, porque entre la vereda y el edificio propiamente dicho del supermercado hay una diferencia de medio metro más o menos. Y el tipo saltó ahí y he visto que llevaba algo acá. Le salgo en cruzada ahí y corro delante de él, pero yo para hacia atrás. 1, 2, 3 fotos. Fueron 3. 3 fotografías. Esa es la tercera fotografía y fue la fotografía más significativa, que fue muy congratulado por profesionales nacionales y del mundo del fotoperiodismo mundial. Es imposible evitar no emocionarse y no permitir que realmente todo lo que vivimos en ese momento vuelva a resurgir, ¿verdad? Con lo que ha sido este trabajo tuyo. Contanos la historia de esta fotografía. Después, obviamente, nos imaginamos que en un día tan difícil seleccionar la tapa habrá sido un trabajo bastante costoso, complicado, doloroso. ¿En qué momento eligen esta foto, Sebastián? Esta fotografía, cuando eso mi jefe de fotografía era el señor Luis Vera, y el que le ayudaba, su editor era un compañero, Cristian Alvarenga. Cuando yo llegué al diario para descargar mi material, porque el diario Noticias en ese momento ya estaba muy mal, teníamos una sola cámara fotográfica, una memoria de 128, era la memoria que tenía mi cámara. Y vine al diario a descargar y ya le mostré en ese momento el subeditor, le dije, ten en cuenta que esta fotografía, leí. Y ya apartó esa fotografía y después vinieron más fotografías porque era un ir y venir continuamente. Claro, vos ibas al lugar de la tragedia, sí, volvías otra vez al diario que estaba ahí sobre Artigas. Sí. Y que estaba cerca, por suerte. Y eso ya, después más tarde se reunió el consejo de redacción y no había otra foto. Era esto lo que querían esa era expresar. Lo que, sí. Y después ya más tarde, ya con el tema del título, le pusieron sin título la fotografía solamente. La fotografía habla por sí sola. La tragedia, sí. En realidad resume muchas cosas, Sebastián, vos que estuviste viviendo ahí el momento preciso, ¿verdad? Sí. Es una síntesis de entrega, de lucha, de esperanza, de dolor también, simbolizado en un funcionario público, un funcionario sí, de la mismo, Policía de la Nacional, policía. Una institución bastante criticada. En ese momento, sí. Y tratando de salvar la vida de un chiquito. ¿Quién es el chiquito? ¿Cómo se fue dando después la historia entre estos dos personajes? Para nosotros, para unos compañeros en aquel entonces hicieron el seguimiento. Y para nosotros este chico es Enzo. Enzo Bobadilla. Pero después apareció una madre diciendo de que no es Enzo, que era su hija y que falleció. Esa parte yo no quiero entrar en detalles. Pero sí, para nosotros fue Enzo. Y Enzo Bobadilla hoy es un sobreviviente de Luca Bolaños. El sobreviviente, tengo entendido que es uno de los sobrevivientes más jóvenes. Porque tenía 4 meses, cumplía ese día que se publicó esa fotografía. Enzo cumplía 4 meses de vida. Hoy tiene 10 años, 4 meses. Tengo entendido que está en el colegio Salesianito. ¿Ya no lo volviste a ver a Enzo? Lo volví a ver hace 2 años atrás, más o menos hicimos una nota con el policía y con él a pedido de la revista Gente de Buenos Aires. ¿Y el policía? El policía sí. ¿Sigue en servicio? Sigue en servicio. Tengo entendido que ya es con la graduación subcomisario. Ha continuado con toda su carrera también después de lo que ha significado este momento, ¿verdad? Así mismo. Sebastián, en el después, ¿qué es lo que se te queda de todo ese día, de todo ese momento, de tu labor como reportero gráfico, de seguir cada detalle con tu cámara? Y fue un gran crecimiento profesional, pero personalmente uno queda hecho... deja una huella muy profunda en uno. Porque fue muy difícil ese día ver todo lo que vimos, todos los trabajadores de prensa que estuvimos ahí. Un momento de la tarde, 3, 4 de la tarde más o menos,
nos encontrábamos todos en un lugar, 3, 4 reporteros gráficos, 2, 3 periodistas, nos mirábamos la cara y sin decir una palabra llorábamos, pero llorábamos con lágrimas y sin decirnos nada. Y muy difícil, muy difícil. Y hay secuelas. Hay secuelas, queda secuela. Porque seguimos llorando a nuestros muertos y seguimos, cuando uno pasa por ahí enfrente se le eriza la piel, frente al local. Realmente 10 años pasaron, el dolor no pasa, la memoria queda, se pide, se sigue pidiendo justicia. Sí. A vos, y bien lo dijiste, Sebastián, nuestros muertos, porque de una u otra forma a todos nos ha tocado el Lecua Bolaños. Y a vos te tocó seguir, porque obviamente después Sí, en los juicios te tocó todo, continuar todo. con los familiares, es decir, sos una persona muy ligada a lo que sigue siendo hoy el Lecua Bolaños. Así mismo, sí. Y sigue siendo una cosa muy pesada, muy difícil para todos. Porque verle a los familiares de víctimas ahí clamando, gritando, pidiendo justicia, duele. Realmente, de esta forma, bueno, estamos conversando con Sebastián Cáceres, el fotógrafo, uno de los reporteros gráficos que ha estado de guardia en el momento de la tragedia del Lecua Bolaños. La fotografía que veíamos es el trabajo suyo que recorrió el mundo a través de la tapa del diario, en aquel entonces el diario Noticias. Una fotografía que tuvo repercusión internacional de una manera impresionante, Sebastián. Sí, sí, y es una de las pocas fotografías del Paraguay que está en la organización World Press. Está dentro de lo que significa la galería internacional. De la internacional de ese año. A través de esto también pudiste contar vos mismo con tu cámara y ya también después con entrevistas al mundo lo que fue el Lecua Bolaños. Sí, así mismo. A las diferentes agencias y hasta hoy, ¿verdad? Sí, hasta hoy. Hasta hoy siempre los compañeros, los colegas siempre te llaman, te piden la opinión, te piden contar lo que pasaste ahí, pero es un poco difícil enumerar todo lo que uno pasó desde las 11:30 de la mañana, desde las 11:40 más o menos, que yo llegué ahí. Yo la primera fotografía saqué ahí a las 11:38, o sea que 20 minutos más o menos de que dejé. Al momento prácticamente. Y todas esas 4, 5, 6 horas que estuvo ahí, es muy difícil contextuar todo. ¿Pudiste llegar a cuantificar cuántas fotografías quitaste? Más o menos. No. Eran muchas. Eran muchas. Yo creo que alrededor, en todo el día, en todo ese día, en esas 5 o 6 horas, habré llegado a las 1000 fotografías más o menos. Más de 1000 fotografías. Sí. Bueno, y de esas más de 1000 fotografías quedó esta. Queda esta que representa un poco la esperanza, ¿verdad? Y más que nada también el seguir, ¿verdad?, pidiendo justicia por algo que ocurrió. Y ya también la entrega de todos, la entrega de los voluntarios, de la gente, de los policías y del pueblo paraguayo en sí que se solidarizó con la causa Lecua Bolaños, Sebastián. Así mismo, así es. Pasaron 10 años, Sebastián, gracias por acercarte, por traernos tu historia y por recordarnos también de este gran valor que se tiene del trabajo de una cámara. Muchas gracias y seguimos a las órdenes. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián Cáceres, reportero gráfico, comunicador, compartiendo con nosotros aquí, ya también nosotros ingresando también a la recordación de los 10 años de la tragedia del Lecua Bolaños. Gracias, Sebastián, que tengas buen resto de jornada. Igualmente, muchas gracias. Sebastián Cáceres compartiendo así con nosotros. Nosotros ahora vamos a una breve pausa. En instantes seguimos con más informaciones aquí en Paraguay TV HD Digital.